Habiendo ya más de 260.000 casos confirmados en Estados Unidos y después de superar el 1.000.000 de infectados en todo el mundo, la atención sigue estando lógicamente en el ritmo de expansión del coronavirus y en la respuesta de los gobiernos a su avance. Hasta ahora no han dejado de llegar medidas y paquetes de estímulos, tanto monetarios como fiscales, que intentan mitigar el impacto de la pandemia en las economías. Pero la incertidumbre sigue siendo muy alta, esto frente a un difícil contexto social y los importantes problemas financieros con una volatilidad en los mercados nunca antes vista. Hacia adelante, todo depende de qué tan largo sea el aislamiento social y de la efectividad de las políticas para amortiguar el freno de la actividad y la caída en el consumo. Los mercados financieros, en tanto, cerraron uno de los peores trimestres de su historia, y en el comienzo del segundo trimestre el escenario no se presenta mucho más prometedor. Si bien es cierto que la semana terminó algo más calma con el VIX por debajo de los 50 puntos, cierto pesimismo volvió a afectar la dinámica de los principales índices con la llegada de una serie de datos económicos que mostraron los primeros efectos del virus en las principales economías y en particular de Estados Unidos. En este marco, el Dow Jones retrocedió más del 2% en la semana para ubicarse cerca de los 21.000 puntos, mientras que el S&P y el Nasdaq acumularon bajas del 2,7 y 1,7 hacia los 2.400 y los 7.300 puntos respectivamente. Esto después de haber acumulado caídas de entre un 15 y 20% en el primer trimestre del 2020. Las lecturas del PMI manufacturero de la zona euro tampoco ayudaron, con algunos países tocando mínimos históricos. Por lo que, y con la referencia a los índices americanos, las principales plazas europeas cayeron entre un 3 y 7% en esta semana. En el plano monetario, la Fed ya actuó y continúa monitoreando de cerca el avance de la pandemia y sus efectos en la economía, mientras que en Europa sigue la discusión sobre los denominados Corona Bonds. Si bien Estados Unidos pasó a ser el nuevo epicentro de contagios, incluso por encima de Italia y de España, las autoridades de la zona euro están definiendo su política de deuda, dentro de la cual se podría incluir la emisión de deuda conjunta entre los miembros de la Unión Europea y a la cual se oponen países como Alemania y Austria. En este marco, el rendimiento de la tasa norteamericana a largo plazo retrocedió cerca de 10 puntos básicos para cerrar en 0,6, mientras que en Europa los bonos a igual plazo reflejaron una tendencia mixta. Acá, los más riesgosos avanzaron hasta 30 puntos básicos, mientras que los bonos alemanes e ingleses se dieron hasta 11 puntos básicos. Por otro lado, dentro de las principales monedas, el índice del dólar se apreció más del 2% en la semana para ubicarse nuevamente por encima de los 100 puntos, al mismo tiempo que la libra y el euro caían entre un 2 y 3% en igual periodo, demostrando así que la liquidez en dólares sigue siendo utilizado como refugio de valor. Por otro lado, la escala a la cual están cerrando las compañías y negocios en todo el mundo no tiene precedentes y ya está teniendo un efecto negativo sustancial, tanto en el mercado laboral como en la economía en general. Al menos así lo reflejaban los últimos datos económicos y la rapidez con la cual se vienen corrigiendo los mercados financieros en el trimestre que acaba de finalizar. Esta semana, puntualmente, se disparó el número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo a un nuevo récord de 6,6 millones. Superando la estimación media de 3,5 millones del mercado e incluso por encima de la proyección más pesimista de 5,3 millones. Con esta cifra, las solicitudes por desempleo en las últimas 2 semanas de marzo alcanzan un total de 10 millones y ya superó lo registrado durante la recesión del 2008, en donde se tocó un pico de 665.000 en una época en la que se perdieron 8,7 millones de empleos. Al mismo tiempo, el mercado de trabajo confirmó este viernes que las nóminas cayeron en 700.000 durante el último mes, en lo que fue el peor informe de creación de empleo desde la crisis del 2009, por lo que la tasa de desempleo aumentó del 3,5% al 4,4%, poniendo así fin al extenso periodo de creación de empleo en Estados Unidos. Es importante remarcar que esta cifra no refleja el alcance total del virus en el mercado laboral, debido al momento de relevamiento de los datos. Por el momento, las estimaciones privadas lejos están de ser positivas, dentro de las cuales se proyectan entre 16 y 20 millones de pérdidas de empleo, lo que podría llevar en tan solo algunos meses a la tasa de desempleo a un 15,6%, un nivel que superaría ampliamente la tasa alcanzada durante la crisis global del 2008 y que a su vez pesa sobre la evaluación del PIB americano para este año. Para terminar con lo externo, el crudo recuperó más de $10 en la semana después de que Trump asegurara haber negociado un acuerdo con los principales productores de petróleo, Rusia y Arabia Saudita. Según dijo el presidente, las naciones podrían reducir la producción en 10 millones de barriles por día, lo que es equivalente al 10% del suministro global. De concretarse dicho acuerdo, se daría lugar al fin de una guerra de precios que ha contribuido al derrumbe del crudo, cuyos precios acumularon una baja de casi un 60% en los primeros 3 meses del año, en sintonía con el desplome de la demanda causada por los efectos del coronavirus. Así, la decisión de los países miembros de la OPEP de reunirse el próximo lunes por videoconferencia, junto con otros países productores ajenos al cartel, impulsó el salto de más del 40% del crudo en esta semana para cerrar cerca de los $35 por barril. Pero ahora, centrándonos en lo propio,
Con la economía parada desde hace ya 2 semanas de aislamiento obligatorio, el contexto obligó a prestar especial atención a las medidas y políticas que fueron anunciando desde el gobierno. Las mismas fueron el centro de análisis diario y entre las cuales se confirmaron subsidios a salarios de empresas en crisis, líneas de créditos especiales para las pymes, la prohibición de despidos por 60 días, entre otras. Lo que a su vez pone dentro del eje de atención las posibilidades de financiamiento con las que cuenta o no el país para atender la emergencia sanitaria y el impacto que implica en las cuentas nacionales. Al mismo tiempo y en lo estrictamente financiero, la expectativa está principalmente en la reestructuración de la deuda y los posibles escenarios a analizar. Si bien no hubo claros avances en este sentido, el balance semanal fue positivo con un riesgo país que se dio cerca de 500 unidades y logró posicionarse por debajo de los 4.000 puntos. Así, después de varias semanas de importantes caídas, la curva soberana en dólares reflejó subas entre un 10 y 15%, dentro de la cual, y entre los más cortos, se destacaron el AO20 y el AI24 con una mejora superior al 20%. Por el momento, las paridades se ubican dentro del rango del 28 y 30%, donde no se espera que superen el 35% hasta no llegar a una propuesta sobre la mesa. Por lo que nos vamos alejando del mínimo del 26% que observamos el viernes pasado, pero continuamos todavía muy por debajo de la zona de 45-50 con la que arrancamos el año. La mejora, recordemos, se halla lejos del cronograma oficial que apuntaba a finalizar con las negociaciones el 31 de marzo. En medio de un contexto internacional totalmente adverso, que sumado a cuestiones propias atrasaron un calendario que desde un inicio resultaba ambicioso. En cuanto al diferencial por legislación, este se ubica cerca de los 170 puntos, donde para tener como referencia se encontraban por encima de los 400 puntos a principios del 2020. Puntualmente, los bonos de legislación extranjera promedian el 31%, mientras que los de legislación local se ubican en torno al 29%. En pesos, en cambio, los bonos apenas subieron un 0,5% en promedio, y entre los cuales la curva CER registraron bajas promedio del 0,8%, mientras que el resto de los bonos en moneda local presentaron subas en torno al 1%. Por otro lado, y en cuanto a la renta variable, la volatilidad no fue menor entre las principales acciones argentinas. El S&P Merval, que finalmente recortó las pérdidas iniciales y logró registrar un aumento de poco más del 4% en la semana para cerrar cerca de los 26.500 puntos, dentro del cual destacamos la suba del 10% de YPF ante el mejor humor dentro del mercado petrolero. Si lo medimos en dólares, la suba fue del 3% cerrando cerca de los 300 puntos, aunque todavía por debajo de los 400 o 500 puntos de fines del año pasado. Con respecto al dólar, el mayorista continúa operando con una leve tendencia alcista, dentro del marco regulatorio del central y ante las devaluaciones que se van dando en las monedas de la región por el temor que ocasionó la nueva pandemia. Con la contención del cepo y las intervenciones del ente monetario, el dólar mayorista sumó cerca de 50 centavos para cerrar en 64,91. Esto en ruedas donde se operaron apenas unos 200 millones promedios diarios. En el segmento minorista, en cambio, la divisa sumó más de 40 centavos hasta los 66,85, llevando la cotización del dólar solidario a casi 87 pesos. Por otro lado, tanto el contado como el MEP avanzaron cerca del 3% hasta 88,82 y 87,67 respectivamente, lo que lleva a las brechas a niveles del 37 y 36%, todavía por debajo de los máximos del 44 y 45% que registramos en marzo. En el frente de los datos económicos, el impacto del freno en la economía ya se sintió con fuerza en los ingresos fiscales de marzo. Según los datos publicados por la FIP, la recaudación alcanzó los 400-600 mil millones, lo que es decir una suba del 35,3% en términos nominales y una caída de casi 10% en términos reales, lo que significa que los ingresos se ubicaron unos 15 puntos por debajo de la inflación interanual esperada para el tercer mes de este año, que se estima se encuentre entre el 49 y 50%. Tener como referencia es el menor aumento en términos nominales de la recaudación desde diciembre de 2018. Con respecto a las próximas ruedas, no se esperan semanas menos volátiles en los mercados financieros, donde los activos se irán moviendo de la mano de la lectura de los datos económicos que vayan llegando. Acá la profundidad del impacto en las economías marcará la necesidad de políticas aún más agresivas de los gobiernos o incluso de los bancos centrales. Así, estaremos atentos a los índices de precios de las grandes potencias y los datos semanales de desempleo de Estados Unidos, al mismo tiempo que la Fed brindará su visión de la coyuntura actual con la publicación de las minutas de su última reunión de política monetaria. En cuanto a lo local, el foco continuaría sobre las necesidades de financiamiento del gobierno, en donde sin haber acudido todavía el FMI por los 1.500 o 1.700 millones de dólares que le corresponden al país como socio del ente, pero que dentro del programa podrían sumar hasta unos 3.000, 3.500 millones finales, continúan las conversaciones con otros organismos multilaterales. En cuanto al movimiento del mercado concretamente, se seguirá de cerca las expectativas sobre las posibles ofertas de reestructuración, aunque siempre teniendo en cuenta que con precios cercanos a los $28 y con paridades incluso menores a los niveles pospaso, se descuenta una negociación más bien dura.